En la clase pasada no se me grabó y ya es la tercera vez que me pasa. No sé si es un problema con mi máquina. En la clase, justo en la clase que acabo de terminar, no se grabó. Y yo sí recuerdo que le di el botón de grabar. Y justamente al inicio de esta clase le di el botón de grabar para que no me pase. Entonces parece que se está saltando la grabación. Muchas gracias por su observación. Ya, entonces ahí ya estamos en las políticas, ¿verdad? La administración de directivas de grupo. Déjenme borrar esta de aquí porque esta de aquí era una que yo había creado. Si les sirve de consuelo, yo tenía instalado el Windows 2016, pero no había creado el dominio. Y cuando creé este dominio, me dio bastantes problemas crear el dominio porque no seguí las instrucciones al pie de la letra. O sea, no le había puesto la IP fija, no le había puesto el nombre. eh, entonces me dio algún tipo de problemas, pero luego finalmente lo pude realizar. Entonces así son las instalaciones. A veces parece que van a estar fáciles y no siempre es tan fácil. Bien, entonces aquí en el administrador de directivas de grupo les decía yo que esto me permite controlar el comportamiento de la computadora. Toda la computadora es configurable, entonces puedo controlar el comportamiento de la computadora y también de los usuarios. En este caso, yo puedo, mejor dicho, yo puedo tener varios bosques, ¿verdad? Y en este caso solamente tengo un bosque que se llama mi dominio. Y dentro de, bueno, podría tener yo varios bosques, podría yo administrar varios bosques. Y dentro del bosque puedo tener varios dominios. En este caso solamente tengo mi dominio, es el único que hemos creado, pero podría tener más si es que fuese el caso. Y también tenemos los sitios, en este caso no, bueno, hay un sitio que es el mismo del dominio, o sea, es un solo sitio por default. Bien, dentro de mi dominio nosotros tenemos lo que son las directivas del dominio, tenemos también los dominios controladores, que esto aquí no vamos a ver, pero ahí ya tenemos reglas, tenemos los objetos, ¿verdad? De la directiva de grupos, podemos crear algún tipo de filtros para buscar objetos dentro del dominio, y tenemos las políticas de grupo, ¿verdad? De inicio, ¿sí? En este caso, nosotros vamos aquí a estar en mi dominio, y les decía yo que existe una política, ¿verdad? Existe una política por defecto creada cuando nosotros instalamos el dominio. Entonces, aquí está la política. Yo pudiera trabajar en esta política de aquí directamente porque esta política de aquí afecta a todo el dominio. Entonces, si yo quiero afectar a todo el dominio, trabajo directamente con esta política de aquí. Sin embargo, para efectos de hacer una prueba, ¿verdad? Vamos a crear una política solita, o sea, una política nueva. Entonces aquí le ponemos botón derecho sobre mi dominio y vamos a crear una política de directiva de grupo en este dominio, ¿no? Y se va a vincular a este dominio. Yo puedo crear las políticas y puedo decir que esas políticas se vinculen con sitios o con otros dominios, ¿verdad? O con otros grupos, pero como solamente tengo un dominio aquí, pues solamente me voy a concentrar en este dominio. Entonces, ahí la creo. El nombre, como está bastante descriptivo, se lo voy a dejar por el momento, se lo voy a dejar con ese nombre. ¿Sí? Y como yo estaba haciendo pruebas, parece que ya existe una directiva de grupo con este nombre, lo cual se me hace muy raro porque la acabamos de borrar. Déjenme actualizar, a ver si allí se actualiza y me la deja crear con ese nombre, si no nos va a tocar ponerle otro nombre. Bien, estamos aquí, creamos la nueva política, le ponemos aceptar. Por algún lado está recordando el nombre. Ya, creo que puede ser esta de aquí. Déjenme borrarlo.
Ya, entonces ahora sí, vamos a ver si era ese allí. Nuevamente voy a crear una nueva política de grupo. Allí me pone el nombre por defecto. Le voy a dejar el nombre por defecto porque es bastante fácil de identificar. La pongo y se creó el nuevo objeto de directiva de grupo, ¿verdad? Que está creado a nivel del dominio, ¿no? Entonces, allí está creada, ¿verdad? Y ahí me dice cuál es la ubicación. Esta está en mi dominio. ¿Qué más podemos ver? Detalles de fecha. Ahí se genera un informe que a veces suele fallar. Ahí está. Y a quienes están delegados, ¿no? Entonces, estos que están delegados aquí, que se han creado automáticamente, son los que podrían cambiar esta política de grupo, ¿no? En este caso tenemos a los administradores de empresa, los administradores del dominio, ¿verdad? Los controladores de dominios, los que están encargados de la configuración del sistema y usuarios autentificados solamente tienen permiso de lectura, ¿no? Los controladores de dominios también solamente tienen permiso de lectura. Los demás parece que sí lo pueden trabajar. Entonces, esto es lo referente con nuestro objeto de política de grupo que acabamos de crear. Ahora vamos a editarlo, ¿sí? Que esto es lo que hicimos la clase pasada. Vamos a editarlo para ver qué nomás podemos cambiar. Entramos en edición, allí se carga la edición y entonces nosotros vemos que aquí está nuestro objeto de políticas directivas de grupo y nosotros podemos hacer dos cosas, es cambiar la configuración del equipo o cambiar la configuración del usuario. El uno afecta al equipo, es decir, que el equipo específico o el grupo de equipos o los equipos del dominio van a tener esta configuración y el otro es cambiar la configuración del usuario, es decir, que el usuario va a tener esta configuración de acá, ¿no? Entonces, dependiendo de qué yo quiero hacer, pues cambio cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, aquí en el equipo tiene que ver con su comportamiento, con sus recursos, ¿verdad? Con todo lo que tenga que ver con el equipo, y el usuario más bien tiene que ver con su contexto, con su ambiente, ¿sí? Bien, entonces dentro de la configuración del equipo vemos que tenemos la configuración de software donde nosotros podemos poner algún tipo de configuración de software. Vamos a darle doble clic. Por ejemplo, qué software queremos instalar. Por acá tenemos la configuración de Windows. Entonces aquí podemos poner un poquito más de control con lo que tiene que ver con Windows, ¿verdad? Este, Ya, la directiva de resolución de nombres, les decía que eso está un poco relacionado con lo que es el DNS. ¿Sí? En este caso nosotros no nos vamos a meter allí. Tenemos script de inicios y apagados, es decir, que podríamos generar un script. No sé si más tarde probamos algo de esto de aquí. Podemos de alguna manera administrar las impresoras que van a estar en los equipos. Podemos cambiar la configuración de seguridad, ¿verdad? En la configuración de seguridad tenemos nosotros las directivas de la cuenta. Esto es lo que nosotros revisamos la clase pasada, que, que esta directiva de seguridad indica, ¿verdad? Cuáles son las directivas de contraseña, ¿verdad? Cómo se va a bloquear la contraseña, ¿sí? Entonces, dentro de las directivas de la contraseña, vemos cómo se va a comportar, si vamos a guardar historial, cuáles son los requisitos de que debe cumplir la contraseña, las longitudes mínimas, máximas, la vigencia de la contraseña. Entonces, esta parte de aquí, que ya debe estar configurada, aquí no está configurada porque es una nueva política de grupo, pero la política de grupo por default ya está configurada, entonces nosotros podremos cambiar algo de esto de aquí, ¿no? Por acá tenemos el bloqueo de las cuentas, es decir, cuando se bloquean las cuentas, cuando se restablece, cuál es el umbral de bloqueo. Y por acá tenemos la directiva de Kerberos. Bien, tenemos directivas locales
como de auditoría, asignación de derechos de usuarios, opciones de seguridad. En opciones de seguridad está lo que les va a permitir el equipo, o sea, qué redes se permiten, qué redes no se permiten, qué auditorías va a haber, cuál es el control de cuentas de usuario, ¿verdad? Entonces hay un sinnúmero de parámetros que se podrían regular de aquí, ¿no? Bien, por acá tenemos registros de eventos, tiene que ver con lo que va a registrar, esto va a afectar el comportamiento local de cada máquina. Grupos restringidos, bueno, esto no está configurado. Servicios del sistema, también podemos administrar un poco los servicios del sistema, que va a estar habilitado y que no. ¿Qué más? Registro. Tenemos unas cosas más, pero estas cosas son mucho más técnicas que la mayoría de veces yo creo que no entramos aquí. Veamos esta acá, directivas de restricción de software. Vamos a ver si encontramos algo interesante aquí. No, no hay ninguna directiva por aquí, es decir que todo el software va a estar disponible. Bien, entonces eso con la configuración de seguridad. De allí tenemos las plantillas administrativas. Aquí en las plantillas administrativas tenemos, por ejemplo, los componentes de Windows. Déjenme ver algo interesante. Por ejemplo, la administración de las ventanas de escritorio, cómo se van a comportar las ventanas de escritorio. Acuérdense que esto, si ustedes configuran, va a aplicar a todas las máquinas del dominio. O sea, va a afectar el comportamiento de todas las máquinas del dominio. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. En este caso, el explorador de archivos, donde se van a ubicar los archivos, por ejemplo, o permitir uso de rutas de acceso remota. ¿Qué más? Bien, esas son algunas de las opciones. Entonces, estamos viendo que aquí tenemos todo el mundo Windows que podemos nosotros de alguna manera configurar, ¿no? Que la mayoría de las veces estas opciones aquí no se configuran a no ser por motivos muy específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el comportamiento del Windows Update, ¿verdad? Podemos configurarlo para todas las máquinas del Windows Update, por ejemplo, configurar cuándo sí se van a hacer las actualizaciones y cuándo no. Entonces, en vez de ir de máquina en máquina, de una vez lo configuramos aquí. Bien, estos son los componentes de Windows, impresoras. Aquí podemos un poquito cambiar el comportamiento del menú de inicio. Tenemos el panel de control. En el panel de control, ¿verdad? Podemos configurar lo que es la fecha y hora. Podemos un poco ver, controlar lo que es la configuración. En cuentas de usuario también podemos cambiar la presentación de las cuentas de usuario. Y por acá podemos cambiar un poco la personalización del panel de control, ¿no? Bien, eso es lo que tiene que ver un poco con las computadoras. Aquí también podemos configurar un poco lo que es el sistema. Por ejemplo, el tema de la restauración del sistema, nosotros podemos activar o desactivar la configuración del sistema. Es decir, podemos desde aquí configurar que los clientes saquen un respaldo de la restauración del sistema de manera automática sin tener que ir máquina por máquina a configurarlo. Bien, eso es con respecto a los equipos. Ahora vamos a ver con respecto a los usuarios. Entonces aquí habíamos visto que en la configuración del usuario teníamos las directivas, la configuración del software. Teníamos también la configuración de Windows, que es muy parecida a la que vimos en los equipos. Y tenemos lo que es las plantillas administrativas, ¿no? Entonces aquí en las plantillas administrativas habíamos visto un poquito lo que era el Activity Desktop. Y en el Activity Desktop nos habíamos metido al Activity Desktop justamente para un poco personalizar las computadoras de la organización. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos las opciones, ¿verdad? Que podemos utilizar. Yo había trabajado un poquito en habilitar el Activity, perdón, en el papel tapiz, ¿verdad?
la había configurado para cambiar el papel tapiz. Entonces, vamos a configurar esto de aquí. Pero para configurar esto de aquí, necesitamos revisar el cliente. Ya, entonces yo por acá tengo el cliente de Windows 7. ¿Sí? Aquí vamos a ver, vamos a ingresar al cliente de Windows 7. Aquí también creé el usuario, el famoso Juan Pueblo. Entonces aquí está, estoy ingresando acá al Windows 7, ¿no? Les cuento que tuve un problema para acceder al disco duro, porque como yo ingresé con el usuario Juan Pueblo, pero Juan Pueblo no tenía permisos para el disco duro, entonces es posible que ustedes tengan problemas, ¿verdad? Cuando quieran trabajar en el disco duro del cliente. En todo caso, si ustedes tienen problemas, yo les voy a indicar dónde tienen que revisar. Ya, entonces aquí está el disco duro, ¿verdad? De este cliente. Yo para copiar este archivo tuve muchos problemas para copiar ese archivo. Lo que ustedes tendrían que hacer si les da el problema, ¿verdad? Es poner botón derecho sobre el disco duro, poner las propiedades y en las propiedades irse a seguridad y en este caso debería funcionar con usuarios autentificados. Pero como me dio problema, ¿verdad? Y no me reconoció el usuario autentificado, automáticamente le asigné al usuario del dominio. Al usuario del dominio le di control total, ¿verdad? Sobre el disco duro, pero aún así tuve problemas. Entonces, como aún así me dio problemas, me fui a opciones avanzadas, ¿verdad? Y en opciones avanzadas me fijé de que el usuario sí tenga los permisos, ¿verdad? Aquí está Juan Pueblo que tiene todos los permisos. Le voy a poner cambiar los permisos y aquí ustedes ven que está el usuario de Juan Pueblo, ¿verdad? Y si le pongo editar, aquí ustedes ven que le di todos los permisos. Pero aún así me dio problema, ¿no? Entonces, como me dio problema, ¿verdad? Me fui a ver quién es el propietario del disco y cambié para que el propietario del disco sea Juan Pueblo. Entonces, aquí me fui a que Juan Pueblo sea el propietario del disco para que no me dé problema. Entonces aquí, para poder ingresar a esta opción, como es una opción de seguridad, me pide la contraseña del administrador del dominio. Entonces a ustedes también les ha de pedir. Bien, entonces Juan Pueblo se hizo el propietario del disco duro, pero aún así me dio problemas, así que me fui a los permisos efectivos y aquí en los permisos efectivos, ¿verdad? Lo busqué a Juan Pueblo, ¿verdad? Y entonces una vez que lo busqué a Juan Pueblo, les di los permisos efectivos a Juan Pueblo. Entonces hice todo esto de aquí para poder acceder al disco duro. Y como no me funcionó, o sea, todavía no pude entrar, entonces lo que me quedó fue pegar una reiniciadita de confianza y a lo que hice la reiniciadita de confianza, ahí sí me dejó copiar el archivo, ¿no? Entonces yo copié un archivo, ¿verdad? Que se llama fondo, que si lo abrimos, ahí está abriendo. Entonces tiene el fondo de Windows, ¿no? Entonces allí está el fondo de Windows, está en la unidad así, ¿no? Entonces allí está la máquina y en este caso estoy en este equipo, estoy con el usuario de Juan Pueblo. Sí, Juan Pueblo está logoneado en este momento aquí. Entonces me regreso a mi servidor, a la opción de papel tapiz. Para esta opción de aquí voy a hacer una prueba también aquí. Aquí estoy en el servidor. Perdón, estoy aquí en el cliente, me equivoqué. Aquí estoy en el servidor y en este servidor voy a entrarme aquí al explorador. En este equipo
¿verdad? Y en este equipo, en el disco C, voy a ver si también creo un fondo. Vamos a ver si me deja aquí. Ya, entonces aquí también le voy a poner un fondo. Voy a hacerlo un poquito similar al otro. Entonces, ya, ahí vamos a ponerle en rojo esto de aquí y la letra un poco más grande para que se distinga, ¿no? Se me dañó. Ya, entonces ahí creé este fondo. Déjame grabarlo aquí. En el de fondo. Y en este caso lo requiero como JPG. Ah, pero, ¿dónde se habrá grabado? Porque no se grabó aquí. Déjame ver si se grabó por acá. Si se grabó por acá. Tenía que haberse grabado aquí. Ya, entonces allí está este archivo. Entonces vamos a configurar ahorita el papel tapiz. Entramos allí, le damos doble clic a la opción del papel tapiz. La vamos a habilitar, ¿verdad? Y cuando la vamos a habilitar, vamos a decir que ponga de fondo, ¿verdad? El papel tapiz que está en el disco C, que se llama fondo JPG. El de Windows, creo que se llama así, fondo JPG. Entonces, el que esté en el de Windows. Sí, fondo JPG. Vamos a ver. Sí, JPG es. Entonces, este aquí se va a coger. Y el del servidor, déjenme, le puse a aceptar, ¿verdad? Una vez que le puse a aceptar ya debió coger. Déjenme ir al explorador, sé que todavía está abierto. Y este aquí, este aquí también es JPG. Ya, entonces miren, ya hicimos los cambios, o sea, ya configuramos esta política de grupo aplica al dominio. Entonces ahorita voy a mi cliente de acá de Windows, ¿verdad? Y voy a cerrar la sesión y luego la voy a volver a abrir, a ver qué sucede, a ver si funciona. Ahora, no sé si mientras lo que voy, los que decían que no encontraban la opción en el Windows 2016 ya la encontraron. Si sale en enero, en el Windows 16 si sale la opción. Ya, porque la otra vez, o sea, la prueba que estamos haciendo en el 2016 es porque yo la tenía en el 2012 y ustedes me indicaron, algunos de ustedes me indicaron que en el 2016 no estaba. Entonces, por eso les estoy haciendo la prueba en el 2016.
Ya, ahí estamos en el cliente, estamos ingresando al dominio, ¿verdad? Y ahí estamos ingresando, ahí me sale el error ese de activación, no sean como yo, compren licencia, por lo menos no estoy pirateando. Y ahí se nos cargó el equipo y obviamente el equipo ya cargó el fondo, ¿verdad? Entonces ya aquí está cambiado el fondo del cliente. Entonces, esto, si yo tengo 200 clientes, mi ahorro de ir a los 200 puestos de trabajo, automáticamente todo se configuraría. Ya, ahí estoy en el fondo de pantalla. Déjenme ver. De repente si tuviera otra imagen. Voy a hacer una prueba ya. Voy a hacer una travesura. Ya, miren, me volvió a dar el mismo error de que no me deja copiar el archivo. Después de todo el trabajo que me dio la otra vez. Sí, eso no me está dejando copiar el archivo. Eh, Déjenme ver si puedo crear un nuevo archivo. No, no tengo permisos aquí. Me tocará tomar nuevamente los permisos, pero eso toma un poquito de tiempo. Ya, no importa. En el C no tengo permiso, pero acá en los directorios del usuario sí tengo permiso. Entonces, me va a tocar trabajar con el directorio de usuarios. Bien, estoy creando un nuevo fondo allí. Quiero ver si lo puedo cambiar para ver si me deja cambiarlo. Entonces ahí lo estoy guardando, ¿verdad? Ahí está el nuevo fondo. Déjenme ver si lo puedo hacer directamente desde aquí. Establecer como fondo de escritorio. Allí lo hice, pero no pasó nada. Vamos a ver si por acá puedo buscar en este equipo. Vamos a ver aquí en Juan Pueblo Imágenes. Ya, y lo seleccionamos y guardamos los cambios. Ya, sí se dan cuenta que lo cambié de las dos maneras, pero realmente acá no me cambió nada. ¿Sí? Eso puede ser porque como esto es una directiva de grupo, entonces la directiva del dominio está por arriba, ¿verdad? De las directivas locales, ¿no? Entonces ya probamos allí. Vamos ahora, vámonos a nuestro servidor, ¿verdad? Déjeme cerrar esto de aquí un ratito y vamos a cerrar sesión para ver qué ocurre por acá, ¿no? No me deja
aquí cerrar la sesión, déjenme ver si estoy acá. Ah, por cierto, me pidió actualizar, pero yo sé que eso se demora, entonces no lo permití. Y entonces estoy cerrando la sesión. Recuerden que la política que nosotros creamos era una política por usuario, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita si el servidor también se vio afectado por la política. Y esperamos. Ya, miren ustedes, nuestro servidor también se vio afectado por la política, ¿sí? Entonces ahí la política también le afectó a nuestro servidor. Entonces, la política de grupo afectó a todas las máquinas de dominio porque estaban a nivel de dominio, ¿sí? Ya, entonces ingresemos nuevamente allí. Vamos a ver qué cambio le hacemos. Yo creo que no les había puesto esta tarea la semana pasada, pero ya ahorita que ya la revisamos, ya se las voy a dejar de tarea para que ustedes hagan esta política de aquí. El fondo de pantalla, ingeniero. Sí, la del fondo de pantalla, que la hagan con el cliente. De repente, si ustedes pueden hacer más cosas, sería bueno también. Sería bueno que vayan ensayando un poquito más, porque hay cosas interesantes ahí. O sea, si se dan cuenta, ustedes tienen el control de toda su organización en una sola interfaz. Entonces, si ustedes dominan esto de aquí, es muy fácil administrar todo su dominio en cuestión de seguridades, en cuestión de formatos, en cuestión de educar a los usuarios. ¿Sí? Es muy fácil hacerlo. Bien, aquí estamos nuevamente con la directiva de grupo. Déjenme ver una cosita. Ya, miren, si ustedes quieren desactivar la directiva sin necesidad de borrarla, la pueden hacer directamente desde aquí, es decir, que la pueden habilitar o inhabilitar, ¿sí? O sea, puede estar creada, pero no puede estar funcionando todavía, entonces lo pueden hacer desde aquí, ¿no? Bien, regresemos a la política. Ya, aquí estaba la política de grupo. Bien, entonces estamos aquí en las directivas, en la configuración, aquí creo que estamos, aquí y en el Activity Desktop, y dentro del Activity Desktop estamos por aquí y habíamos habilitado el papel tapiz. Ya, entonces estamos aquí, está habilitado el papel tapiz. En este caso, vamos a deshabilitarla desde aquí. ¿Sí? Miren que estoy deshabilitando la directiva, o sea, no toda la política, sino esta directiva. Entonces, la voy a dejar deshabilitada. Cuando la dejo deshabilitada o no configurada, quiere decir que no se aplica, ¿no? Entonces, ahí acepto, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué pasa. Bien, dentro del Activity Directory también tenemos prohibir, agregar elementos, prohibir, cerrar elementos.
Entonces, si nosotros no queremos que un usuario utilice algo, podríamos hacerlo desde aquí. Vamos viendo qué podemos hacer. Deshabilitar todos los elementos, agregar o quitar elementos. Vamos a... Y miren, pueden prohibir que sea un elemento, ¿no? Entonces vamos aquí, prohibir, agregar elementos, no. Prohibir, cerrar, prohibir, eliminar, prohibir, modificar, deshabilitar, agregar o quitar elementos. No nos vamos a meter con esto. Vamos a ver el Activity Directory. Ocultar la carpeta. No, vamos siguiendo viendo. Carpetas compartidas. Permitir la publicación. Sí, dejemos eso por defecto. Componente de Windows. Y administración de ventanas, almacén digital, calendario, contenido en la nube, errores de Windows, programador de tareas. Con esto sí quería hacer una prueba. Programador de tareas. Vamos a ver qué hay en el programador de tareas. Prohibir la exploración, ocultar una casilla, prohibido arrastrar y soltar, evitar que la tarea se ejecute o que finalice, ocultar páginas de propiedades, prohibir la creación de nuevas tareas, prohibir la eliminación de tareas. O sea, nosotros podríamos poner una tarea e impedir que el usuario elimine la tarea, o sea, para que sí o sí se ejecute la tarea. No le veo importancia ahorita. ¿Qué más? Sistema estable, extiende ubicación. Entonces aquí, por aquí, ya exploramos un poquito. Vamos por acá. Menú de inicio y barra de tareas. Entonces, en menú de inicio y barra de tareas, veamos si encontramos alguna que sea interesante. Déjenme buscar alguna que sea interesante. Miren, por ejemplo, esta podría ser quitar el menú de ejecutar en el menú de inicio, o sea, para impedir que el usuario pueda ejecutar y entrar a modo de iOS y de repente correr algún programa o hacer alguna instrucción que pueda dañar al equipo. Quitar el icono de red del menú de inicio, o sea, para que el usuario no pueda acceder por ese medio a la red y de repente desconectar las unidades o borrar alguna unidad de red. ¿Qué más? Ocultar área de notificación. Ya, esta es una que yo se he configurado en algún momento, que es quitar el reloj del área de notificación del sistema. Vamos viendo primero cómo está nuestro cliente. Ya, miren, en nuestro cliente está aquí el reloj del sistema. ¿Cuál es el problema? Muchos usuarios, para hacer trampas en los sistemas, abren el reloj, ¿verdad? Y en este caso cambian. En este caso abren el reloj y cambian de repente la fecha u hora. Entonces lo suelen cambiar de aquí o cambian la fecha para hacer una factura anterior o cambian la hora. No sé, por ejemplo, yo trabajé con un sistema de registro de salidas de empleados y algunos empleados cambian la fecha para que su salida quede registrada que salieron antes o si llegaron tarde que entraron temprano. Entonces, a veces uno quiere quitar el reloj de aquí, ¿no? Entonces nos vamos acá y esta de aquí la vamos a configurar y la vamos a quitar de allí, ¿no? Entonces vamos a habilitarla y eso significa que el reloj no va a aparecer allí en el donde está el cliente. La aceptamos y ya está configurada esa allí. Veamos si hay alguna otra interesante. Ya, entonces mire, tenemos configuradas la del escritorio que ya no aplica, ¿verdad? Que la deshabilitamos y acabamos de habilitar la del reloj, ¿no? Entonces, vámonos al cliente a ver si funcionó.
aquí estamos en el cliente, como lo aplicamos a nivel de usuario, entonces tenemos que cerrar la sesión de aquí y volverla a abrir para ver cómo funciona. Vamos a iniciar sesión. Ahí estamos iniciando sesión y vamos a ver qué sucede. Ya, ahí me da el típico mensaje de que no tengo licencia. Si ustedes se dan cuenta, ya no tengo el escritorio porque deshabilité esa opción. Entonces el escritorio se quedó como estaba, o sea, sin escritorio, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la barra de tareas ya no tengo reloj. Es decir, que no puedo cambiar el reloj en este momento, ¿sí? Entonces, para eso allí me sirven las políticas de grupo, y estas políticas de grupo afectan, ¿verdad?, a todo el dominio. Bien, acá me regreso al servidor. No sé si hay alguno de ustedes tenga alguna inquietud. Sí, lo difícil aquí es saber cuál es la tarea, cómo se llama, ¿verdad? Y dónde encontrarla. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, hay mucho, porque se puede configurar o se puede personalizar todo esto de aquí. Entonces, eso sería lo difícil. ¿Solo le afecta a ese usuario, ingeniero, o a todos? Esta regla es una regla que afecta a todo el dominio, ¿sí? Entonces, está afectando a todo el dominio, no solamente a esos usuarios, sino a todos los usuarios del dominio. A todos los usuarios que estén conectados al dominio, como quieran. Todos los usuarios que se conecten a este dominio. Por eso es, o sea, es una fuerte herramienta para ustedes como administradores, porque de esa manera ustedes pueden administrar el comportamiento de las máquinas sin necesidad de salir ¿verdad? Sin necesidad de salir del sistema, ¿no? Claro, es una ventaja, ¿no? Claro, o sea, la idea es que usted desde su escritorio ni se levante ni vaya a ver a nadie, sino que allí sentadito usted hace todo su trabajo. La otra cosa es que una vez que usted lo Ingeniero, hace, ya no se tiene que mover, o sea, ingeniero, sí, disculpe, dígame. entonces todo lo que, por ejemplo, el cambio de papel tapiz y otras cosas más, eso lo hago desde el dominio, o sea, le doy los permisos desde el dominio para que el Desde el cliente lo dominio, pueda hacer. no, es que ni siquiera lo puede hacer. Usted desde el dominio le controla todo, lo restringe, ¿verdad? O sea, Entonces, yo directamente desde el dominio, perdón, sí, desde el servidor lo puedo hacer. sí, ¿por qué le hago esto? Porque resulta que la mayoría de las empresas quieren su papel tapiz que esté el logo institucional o la misión o la visión, o de repente usted tiene un mensaje importante como en esta época sería lávate las manos, usa mascarilla. Entonces usted lo puede, en vez de usted ir a todas las máquinas, digamos que usted tiene 200 usuarios, en vez de usted perder 2 días con los 200 usuarios, usted configura el servidor que se demorará unos 15 minutos, ¿verdad? Y ya los tiene a toditos cambiados y no lo pueden cambiar porque hay usuarios que dicen, no, es que yo quiero mi equipo de fútbol allí, quiero el escudo de mi equipo de fútbol y lo ponen allí. Otros que quieren a la familia, otros que quieren la modelo. Entonces, eso a veces le molesta a los jefes porque es un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, lo que quieren es mantener la imagen institucional. Y de esta manera usted puede organizar a su empresa, ¿verdad? Es de manera centralizada. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver otras tareas más y como yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo, de repente vamos a hacer unas tareas administrativas de ese tipo, ¿verdad? Vamos a hacer una simulación de unas tareas administrativas de ese tipo para aprovechar las herramientas. ¿Alguna otra? Ingeniero, Sí, dígame. y como yo le comenté, pues bueno, voy a hacer lo posible para ver si uno, el cliente del dominio, pero si ya no puedo, no está en mi mano, digamos, porque la verdad no es que no quiera, sino que no tengo la herramienta. Ya, pero apóyese Y en ya, sus bueno, compañeros de grupo, apóyese en sus compañeros de grupo. Si no, ¿por qué se me ocurre?
que alguno de sus compañeros le preste la sesión, o sea, les preste las máquinas virtuales que ya tiene instaladas, ¿verdad? Y usted hace la configuración de manera remota en las máquinas de sus compañeros, como para que tengan la experiencia, porque si no lo pueden hacer, uh, o sea, podrían hacerme un informe donde me explican cómo hacer, podrían hacerlo, o sea, yo se los puedo dar por válido, pero es más bonito que ustedes hagan la configuración. ¿Sí? Ya por eso le digo, o sea, si es que ya no estoy, digamos, a tiempo, ya no puedo, ya Sí. ahí sí ya me tocaría de Usted hacer el... podría pedirle a alguno de sus compañeros de su grupo digamos, ponga el hombro con los recursos. También podría pedirle a un compañero de otro grupo, ¿verdad? Que le permita hacer, o sea, que usted remotamente arman una reunión de Zoom y usted remotamente hace el trabajo y él simplemente le presta el recurso de la computadora y tal vez el enlace de internet, ¿no? Podrían hacerlo así como para que no, como para que cumplan así. Y si no, me hace un informe con los pasos, o sea, me indica con los pasos, podría, podría basarse en algún video que ya han subido sus compañeros, ¿verdad? Entonces me indica los pasos y yo ahí consideraría el tema de la falta de recursos, ¿no? Ok. Pero agote todos los medios antes de tirar la toalla. Ingeniero, Ya no hay problema. disculpe que le interrumpa, pero, por ejemplo, si el compañero presta los recursos de, por ejemplo, trabaja remotamente, se puede Ajá. decir por TeamWeaver, en la máquina de otro compañero, que ya tiene hecho, ya está unido el dominio o sea, al servidor, este, este, creo que tendría que crear dos máquinas virtuales muy aparte, o sea, una con el Windows Server y otra con el dominio, o simplemente otro usuario. Ya, no, miren, recuerden ustedes que en VirtualBox hay la opción de clonar los equipos. Entonces ustedes pueden hacer dos opciones. O crean una máquina virtual nueva desde cero y la instalan todo desde cero, lo cual les daría más Claro, práctica, lo cual les daría más práctica y no estaría nada mal. claro, a O eso me refiero. les presta las máquinas virtuales que ya tienen creado, las clonan para que no sean las mismas de ustedes, le ponen otro nombre, otra configuración, las clonan, le quitan la configuración que ya tienen porque si las clonan ahorita ya están configuradas, entonces, A eso que le iba a preguntar, el clonarlas, ya imagino que va clonada con toda la configuración que se ha hecho. claro, pero podría clonar al cliente, por ejemplo, y el único que tendría que instalar es el servidor, o podría cambiar la configuración del servidor para que tenga otro dominio, porque eh, o si no puede hacer la máquina virtual desde cero. Claro, yo pienso O, que o como sería él, mejor hacer la máquina virtual desde cero. como él tiene ya su máquina virtual, lo único que tiene es descargarse el archivo de la máquina virtual, también lo podría hacer. ¿Sí? O como él Entonces, tiene la máquina virtual, pues se podría solo hacer el cliente sí, nada la, más. la copia en un USB y el cliente puede ser el mismo, porque el cliente yo cloné a mi cliente y simplemente lo saca del dominio, ¿verdad? Y luego lo ingresa al otro dominio. Entonces el cliente no es tanto problema, el problema es el servidor para que no sea el mismo. Ah, ya, ahora Entonces, sí le comprendí. sí, lo puede clonar, no hay problema si lo clona. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Bueno, El jóvenes, si no, servidor lo tengo, yo lo tengo. Lo que necesito es el cliente para unirlo, ¿sí me entiende? sí, lo entiendo, sí lo entiendo. Bien, no sé si tengan más inquietudes. Ya, si no hay más inquietudes, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy y el día miércoles continuamos. De mi parte, jóvenes, muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente, ingeniero, gracias por su clase. Gracias, jóvenes. Yo me quedo un ratito copiando lo que es el chat de su asistencia y de ahí ya cierro la clase. Ingeniero, disculpe, compañero Marco Pavón dijo que no se podía conectar porque ahorita tiene problemas con el internet. Me dijo que le comunicara.
Ya, no hay problema, pero lo que no debe suceder es que no ingrese al aula virtual. Recuerden que en el aula virtual se les marca su asistencia. La asistencia que yo registro aquí es para mi informe de clases sincrónicas que no les afecta su porcentaje de asistencia. Pero la asistencia del aula virtual, esa sí les afecta su porcentaje. Entonces, Ah, ya. tienen que ingresar todos los días que está colocado en el horario, de 7 a 11 de la noche. Ah, ya, ingeniero, disculpe, desde 7 hasta 11 se puede entrar en cualquier horario que no se pase esa hora. Que esté entre Igualmente las marca 7 la y las 11. asistencia. Si yo digo que entren de 8 a 10, porque si usted entra a las 7 puede ser muy temprano y a las 11 puede ser muy tarde. Entonces, de 8 a 10 es mejor horario. Ya, listo, ingeniero. Gracias. Ya. Esto es administración de directivas.